para el país y por eso gracias, Monsieur Héctor Bejar. Y cedo la palabra. Gracias. Referirme a los mitos que se van construyendo para cubrir esa tragedia. Y van los mitos uno tras otro. Para empezar, por lo que pasa con España. Porque como me decían mis amigos sevillanos, andaluces, que me decían, pero si somos hermanos, ustedes y nosotros, porque a nosotros también nos conquistaron. Ahí fui descubriendo que lo que España llama la reconquista, es decir, el saqueo de su propio país, de su propia península, que empieza desde Toledo y Madrid y termina en la parte árabe, en el sur de España, con la toma de Sevilla y de Andalucía. Eso fue un prolegómeno de lo que después se haría aquí. Es decir, esas gentes, esos guerreros castellanos, ya tenían una larga experiencia en el saqueo. Habían empezado saqueando su propio país. Y en realidad lo que nosotros llamamos descubrimiento de América y conquista de América no es otra cosa sino, y esto me parece a mí una primera conclusión sumamente importante, que la continuación de la conquista de la propia España. Y esa conquista de la propia España por los castellanos, a su vez, es una prolongación de las guerras que venían desde los pueblos llamados bárbaros, que son, en el caso de los españoles, llamados visigodos, y en el caso de los franceses, llamados galos y godos, porque hay una parte de godos que queda en el sur de Francia, en Toulouse, y hay otra parte que forma el reino visigodo, que es el único que reconoce España actual como antecedente de España, que son los 300 años del reino visigodo. Pero el reino visigodo, y este es otro tema sumamente importante, era un reino en el cual no se reconocía la herencia por familia. Es decir, los hijos no heredaban la corona de los padres. Las tribus germánicas, los pueblos germánicos tenían la costumbre de que el pueblo germánico se organizaba detrás del más valiente. Entonces, como decía Chapulín, el Chapulín Colorado, ¿no? Síganme los buenos, y ahí iban todos en tropa detrás del más valiente y el más guerrero. Pero cuando ese guerrero, que se convertía en jefe de la tribu, se moría, no tenía derecho a que sus hijos le hereden. Tenía que formarse otra competencia de los más valientes para suceder a ese más guerrero. Y lo normal, entonces, era que cuando a los padres que se iban a morir no les gustaban los que podían heredarle, simplemente lo asesinaban, o cuando los que querían heredarlo querían llegar a ser rey o reyesuelo, como el que estaba en ese momento del poder, simplemente lo asesinaban. Entonces, cada sucesión era una sucesión de crímenes en la cual los padres mataban a los hijos, los hermanos mataban a los hermanos, hasta que luego de un periodo de crímenes horrendos se imponga finalmente el más fuerte. Y esos fueron los 300 años del reino visigodo que los españoles actuales admiran. Yo acabo de hacer un libro, que es el desarrollo de este libro, que se llama La leyenda rosa de España, donde precisamente reconstruyo a partir de los testimonios de los propios historiadores españoles toda esta historia, y digo entonces
cuando Isabel empieza a vender a sus hijas, que todas tienen una suerte trágica, porque son vendidas como en una feria a reyes o reyesuelos de otros países, no. Y cuando en la corte de Madrid o de Valladolid el envenenamiento o el asesinato forman parte natural de la historia de esa España que mandó a Colón aquí, no tenemos que eso no tiene que llamarnos la atención. Pero lo curioso es que esas historias, tal como la historia de los ingleses, que fue cubierta por el genio de Shakespeare, ¿no es cierto? Que como todos sabemos era un publicista de, de Isabel, ¿no? de Inglaterra. Bueno, también los historiadores, los literatos, los poetas han cubierto esta historia de crímenes de toda una panoplia, una cobertura dorada de santidad, ¿no? Y de paz y de gloria. Y nosotros somos herederos de ese mito. Y ese mito, que empieza, repito, por el mito del Gran Colón, que era no otra cosa que un esclavista, y el mito de Isabel la Santa, que no era otra cosa que una mujer que había instalado la Inquisición en España y que además había expulsado a los judíos y se había robado toda la fortuna de los judíos, que en parte fue usada también por los otros judíos traidores para financiar a Colón. Esa es la verdadera historia.